Buen día a todos. En el día de ayer, grabé un nuevo módulo, una nueva clase relacionado con modalidades contractuales. En el mismo hice alguna caracterización general, una aproximación a qué son las modalidades, dónde están tratadas en nuestra ley de contrato de trabajo y fundamentalmente les empecé a desarrollar el tema sobre la base de una clasificación que la vuelvo a reiterar porque es importante. Los clasificamos en función a la relación de trabajo y también a la prestación laboral. Dijimos que con respecto a la relación de trabajo la íbamos a su vez a subdividir desde el punto de vista del plazo del contrato, es decir, principio general, plazo indeterminado, modalidad por unidad de tiempo, que puede ser plazo determinado, o aparecía el contrato de trabajo eventual, que tenía la característica similar al contrato a plazo fijo, que se sabía su finalización, pero no a la fecha concreta, exacta de su finalización, que esto lo distinguía. Y la segunda, en referencia al sujeto, que decíamos que el principio general del contrato de trabajo intuito persona, que no es el sujeto de ser sustituido, es decir, yo no puedo delegar en otra persona el cumplimiento que me compete a mí del contrato de trabajo desde el punto de vista del trabajador. Pero dentro de las modalidades teníamos el trabajo de equipo, artículo 101 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora vamos a la segunda de las clasificaciones, referente a la prestación laboral. Sobre la prestación laboral, a su vez, tenemos dos clasificaciones. Por la frecuencia de las prestaciones y por la duración de la jornada. Es decir, así como en la anterior lo dividimos en función del plazo y del sujeto, acá lo vamos a dividir en función de la frecuencia de las prestaciones y de la duración de la jornada. Vuelvo a repetir, la prestación laboral las dividimos en referencia a la frecuencia de las prestaciones y a la duración de la jornada. Respecto a la frecuencia de las prestaciones, tenemos que la frecuencia de las prestaciones pueden ser de carácter continua, que es el concepto general, es decir, estaba ordenando la diapositiva. Les decía que las prestaciones pueden ser de acuerdo a la frecuencia, continua o discontinuas. ¿Qué es lo que significa esto? Las frecuencias continuas nos están señalando, ni más ni menos, que el contrato de trabajo, así como su continuidad, el principio general es la indeterminación del plazo, la frecuencia de las prestaciones continuas son aquellas que están sujetas a repetirse en forma constante, repetidamente, es decir, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato de trabajo, de lunes a viernes, de lunes a sábado del mediodía, con los descansos que prevé la ley, que pueden ser, ya lo vamos a ver, diario, semanal, anual, pero que hay una continuidad, solamente se dan suspensiones previstas por causas legales, o sea, la interrupción de ese contrato. Esas son las prestaciones llamadas continuas, pero hay otras que son discontinuas, que el contrato no se cumple, no se ejecuta el contrato en forma permanente, las prestaciones, sino que se van a suspender durante determinado tiempo y que vuelven en determinado ciclo a recobrar su plena vigencia para volver a estar suspendida en otro periodo concreto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las prestaciones discontinuas? Hablamos de dos modalidades: el contrato de temporada y el contrato de trabajo eventual, aquel que vimos inicialmente cuando hice referencia al plazo, pero en este caso es el contrato de trabajo eventual, que participa de aquellas características, es decir, los requisitos son los mismos,
pero no se cumple en forma directa entre el trabajador y el empleador. Esto lo vamos a ver después. ¿Qué es el contrato de trabajo de temporada? Es un contrato, primero, tengan la advertencia les hago, que es a veces cuando recién lo empezamos a ver es susceptible de equivocar, ¿no? Es un contrato de tiempo indeterminado, principio general. Pero ¿qué es lo que tiene? Son prestaciones discontinuas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza de la actividad, porque son actividades propias del giro normal de la empresa o explotación y que las mismas se dan, el cumplimiento de las mismas se dan en determinadas épocas del año y las que se repiten cíclicamente en otras temporadas. Es decir, que el primer elemento que tenemos, ¿cuál es? Que el trabajo se presta en algunas épocas del año por la propia naturaleza de la actividad y no por decisión del empleador. No decide el empleador. El empleador decide originalmente cuando se da la celebración del contrato que va a contratar a ese trabajador o a un grupo de trabajadores para esa modalidad. Pero después no decide cuáles son las fechas, sino que las fechas están determinadas por los ciclos de la producción. Ciclos que pueden ser de la naturaleza, contratos típicos, o pueden ser aquellos que no tienen tanta relación con la naturaleza, sino que podríamos decir con hechos del hombre, decisiones de naturaleza de gobierno, que serían los atípicos, como por ejemplo los fines de semana muy prolongados, puentes que se llaman ahora, donde se dan ciertas posibilidades de reapertura de comercios en lugares turísticos y donde se vuelve a convocar a trabajadores que trabajaban en esa temporada. Estas modalidades de contrato, tenemos que decir que si bien hay una suspensión de la actividad durante las épocas de que no se da, no está vigente la temporada, en el interín, ¿qué pasa con la relación? La relación sigue subsistiendo. Subsisten los deberes de conducta de ambas partes, subsisten los deberes de lealtad, guardar secreto, la buena fe, etc. Les decía que entonces los clasificamos en dos modalidades, en los típicos y los atípicos, eso dice referencia. Y entre los principales caracteres que tiene, ¿cuáles son? Para hacer una especie de resumen. Es que es un contrato de plazo indeterminado, entonces. En el receso se suspende la prestación y subsisten esos deberes fundamentales del contrato. El periodo de prueba se presume, por lo que está excluido el periodo de prueba, porque si yo tomaría un trabajador de temporada en periodo de prueba, seguramente el plazo del periodo de prueba estaría subsumido por la temporada, es decir, si lo contrato por 60 días, cuando termine la temporada todavía está en periodo de prueba, y sería irrelevante caracterizarlo como de tiempo indeterminado. Las asignaciones familiares se pagan en la época de efectivos trabajos, las vacaciones se tienen en cuenta en los periodos efectivamente trabajados. La enfermedad inculpable existe la obligación solo durante la época de la temporada del trabajador y el despido, la extinción de contratos, como todos los contratos, se puede dar con o sin justa causa, es decir, que pueda existir un despido justificado, artículo de acuerdo a lo que vamos a ver en la ley de contrato de trabajo, o injustificado, que en ese caso se remite a los términos del artículo 95 de la ley de contrato de trabajo. Ténganlo presente lo que les dije en el bloque anterior del día de ayer, referente al contrato de plazo fijo. ¿Cuál es una de las características? ¿Dónde lo tenemos previsto? Vean artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo, importante, artículos 97 y 98. Un dato importante que para que tengan en cuenta es que al momento del inicio de la temporada, el empleador tiene que convocar a la temporada. ¿Qué significa convocar a la temporada? Significa que lo que debe hacer el empleador
cuando convoca la temporada es hacerlo por los medios de difusión masiva, y en el cual el trabajador va a tener un determinado plazo. ¿Cuál es ese plazo que va a tener? Es el plazo de 30 días para aceptar o no la convocatoria. No acepta la convocatoria en los 5 días, se lo considera abandono de trabajo, y si el empleador no convoca la temporada o no cumple con ese recaudo, puede considerarse en situación de despido indirecto del trabajador. Esto fundamentalmente estoy repasando a ver qué otro tema les puedo señalar, pero el contrato de trabajo de temporada les di las características más importantes, es decir, cuál es lo relevante de esto es que es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado y las prestaciones son discontinuas, es decir, se suspenden en determinada época del año. Ejemplos de estos son los que trabajan en las cosechas, en la zafra, en los trabajadores de la zafra, generalmente los trabajadores golondrina, que trabajan en determinadas épocas de producción en distintas regiones del país, etc. Es decir, todos los años son convocados para nuevamente reiniciar esa temporada. La pesca también. La otra modalidad dentro de lo que podríamos llamar las prestaciones discontinuas, estamos con el contrato de trabajo eventual, le dije, y que se diferenciaba del contrato de trabajo eventual, aquel que hicimos referencia cuando les hablé del sujeto en el bloque anterior. En este caso se refiere al contrato de trabajo eventual que se presta a través de una empresa que se llama Empresa de Servicios Eventuales, que es una empresa constituida únicamente con la finalidad de suministrar trabajadores a otra, una empresa que lo pide, que hace un contrato comercial con esa empresa y que se llama empresa usuaria. Estos trabajadores eventuales se los puede clasificar en aquellos trabajadores eventuales que realizan tareas normales en la empresa. Recuerden que tienen que ver con la demanda extraordinaria y transitoria al que le hice referencia y que señala el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, y tienen que ver con la mayor demanda de un establecimiento. Los segundos son los trabajadores accidentales u ocasionales, que son tareas no comunes en la empresa y son requeridas para cubrir necesidades momentáneas. Le dije un ejemplo: el establecimiento no tiene personal para realizar tareas de mantenimiento, de limpieza o de pintura, entonces va a pintar el establecimiento, tiene que hacer algunas refacciones. ¿Qué hace? Contrata a trabajadores que tienen la única finalidad es realizar esas tareas de mantenimiento o de reparación. También, en estos casos, ¿cuál es la característica? Es que se sabe que finaliza, pero no está la fecha exacta o concreta de finalización. Esto es lo que distingue, vuelvo a reiterar, el trabajo a los trabajadores de contrato a plazo fijo. Trabajadores suplentes también, o lo que se llaman en ciertas actividades trabajadores de pique, que están en una especie de suplencia cuando falta un trabajador en tareas que no admiten su postergación. El caso de los recolectores de basura, por ejemplo, tiene que ver con eso. Bueno, entonces estábamos. ¿Qué diferencia hay con el anterior trabajo eventual, o esa categoría anterior de trabajo eventual que tenía que ver con el sujeto? En aquel les dije que tenía que existir un contrato entre el empleador y el trabajador. Había una relación directa entre el empleador y el trabajador eventual. No había interrupción de las prestaciones, sino que se daba el inicio y la finalización de esa relación contractual. Acá es distinto. Acá existe la empresa eventual, que es una empresa dedicada únicamente al suministro de trabajadores para otra empresa llamada usuaria, que se relaciona con la empresa de servicio eventual a través de un contrato comercial. Y por otro lado, el trabajador.
El trabajador tiene una relación de carácter indeterminada, de tiempo de carácter indeterminado, artículo 90 de la ley de contrato de trabajo, con la empresa de servicios eventuales. Su empleador es la empresa de servicios eventuales y es quien lo va a ubicar en la empresa usuaria. La empresa usuaria tiene que tener una habilitación especial, es una empresa que se dedica únicamente a ese objeto, tiene que estar identificada, tiene que estar sujeta a los controles por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, tiene que tener fondos de garantía, un fondo principal y un fondo accesorio de garantía para poder responder ante la eventualidad de su insolvencia. ¿Y dónde está la característica principal? La característica principal está dada por la situación de que puede que la empresa de servicios eventuales seguramente, cuando termina el contrato comercial, porque el contrato comercial tiene límites, no puede estar contratos eternos con la empresa usuaria porque indudablemente no se da la característica fundamental que es lo extraordinario, lo excepcional de la demanda. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se da? Se da la posibilidad de suspensión, la determinada suspensión que puede ser, está prevista en una suspensión en un año o también, si no es una suspensión en un año, en un periodo mayor que lo prevé la ley. La suspensión que puede ser mínima en el año es hasta 45 días en el año, que puede ser la suspensión, o bien, 45 días corridos en el año, o bien 90 días alternados también en el término de un año. Eso lo prevé el decreto reglamentario, que les recomendaría decir, acá ha habido una larga evolución en cuanto a la normativa de las empresas de servicios eventuales. Si bien este instituto está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, tal cual le di, artículo 99, la Ley 24013, artículo 73-74, artículo 68-74 de la Ley 24013, perdón, 68-74, tiene también que ver con las responsabilidades solidarias que tiene el empleador para evitar que se cometan fraudes a través de la empresa de servicios eventuales. Les decía, el último decreto, que es del año 2006, el 1694, regula el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales. Indudablemente no le vamos a requerir que conozcan a fondo, pero sí conozcan esta mecánica de esta modalidad contractual que se da a través de una triangulación. También hay un caso de que ante los abusos ha existido un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, Vázquez contra Telefónica de Argentina, donde se consideró que ante los abusos y los incumplimientos a los extremos normativos que prevé el instituto, se consideró como el trabajador en una relación de trabajo no registrado con la empresa usuaria. Es decir, una grave situación donde tuvo una sanción muy grave y donde los tribunales, ante los incumplimientos dados por las empresas de servicios eventuales, generalmente suelen aplicar la máxima de la sanción que prevé la Ley 24013. Con esto entonces, un poco les voy dando por concluido lo que es la parte de la frecuencia de las prestaciones. Después les dije la segunda situación de la frecuencia de las prestaciones es referente a la jornada de trabajo. Ustedes van a encontrar como principio general de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿cuál es? Es el principio de la jornada llamada ordinaria. ¿Qué es la jornada ordinaria? La jornada ordinaria es la que prevé la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 196, que se remite a la Ley 11.544, artículo 1, que es la Ley de Jornada, que se las voy a grabar para un próximo bloque. ¿Cuál es la jornada ordinaria en nuestro país? Es la de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que a su vez admite
cierta situación de reducción a través de los convenios colectivos de trabajo o el contrato individual de trabajo. Pero el principio general es este. Entonces, puede ser la existencia de jornadas más menores a las que prevé la ley. Bueno, en este supuesto, como recuerden que venimos viendo que las modalidades son todas situaciones que salen, que están, diríamos, al costado del régimen general, son excepciones al régimen general. Bueno, en este caso está la llamada jornada a tiempo parcial. Esta tiene que ver con el convenio 175 de la OIT y comprende este tipo de jornada aquella relación que tiene el trabajador con un empleador en una duración de una jornada diaria e inferior a los trabajadores a tiempo completo en situaciones comparables, es decir, si igual actividad, iguales funciones, pero un trabajador, ¿qué es lo que hace? Cumple una función, cumple tareas normales durante 8 horas y el trabajador que lo hace a tiempo parcial lo hace en una jornada que es inferior a esa normal hasta las 2/3 partes en la jornada diaria o semanal. Yo esta se la voy a ampliar un poquito cuando veamos jornada, pero de todas maneras, ¿qué les digo? ¿Qué percibe? Percibe el salario correspondiente a las horas trabajadas, al tiempo trabajado. Esto está regulado en el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Y además de ello, tengan presente de que no se pueden hacer horas extraordinarias. Si existen horas extraordinarias en función del orden público laboral, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la sanción? La sanción es que durante el plazo de que la realización de horas extraordinarias se considera el contrato, es decir, durante ese mes como contrato de jornada completa, es decir, de las 8 horas diarias o 48 horas semanales, que es lo que plantea la ley, o la que estuviera establecida en el convenio colectivo de trabajo. Existe la obligación de los aportes, obviamente, a la seguridad social, y si existirían pluriaportes, es decir, a más de una obra social, por ejemplo, tiene que unificarse en una de ellas. Un contrato que también debe ser celebrado por escrito, donde se debe establecer claramente esta formalización de la cantidad de horas que se realiza. Bueno, esto es un poco así en líneas generales.